Eso es donde hacen los test de antígenos y PCR. Aquí en la Constituyentes. Esto, aquí iniciamos el vídeo del día de hoy. Así está ahora mismo, está muy tranquila. Y como veis el sol me va a dar de cara. Vamos a bajar aquí al muelle de Constituyentes y vamos a ver cómo está el mar. Si hay algún problema, si no, que yo creo que no, está muy tranquilo todo. Bueno, pues es 26. Hoy es miércoles 26 de enero. Pues me estoy dirigiendo aquí a donde está el muellecito este. Y desde ahí vamos a ver tanto a la izquierda las playas como a la derecha. Ya no sé si os dije la hora, pero son las 9 de la mañana. Qué ruido más bonito, el del pájaro, que sí. Muy tranquilo hasta ahora. Los trabajadores de mantenimiento de limpieza de playa, ya lo veis, está uno aquí, otro aquí. Siempre a primera hora de la mañana, mejorando el tema. No puedo mirar para adelante porque el sol me da muy fuerte en los ojos. Solamente voy a hacer un comentario. La verdad es que me duele mucho lo que voy a comentar, pero solamente voy a hacer este comentario, aunque sepa más cosas, no se puede contar nada. Ayer a las 6 de la tarde, a las 7, pues ahí en Playa Mamita, no me he querido ni dirigir, no me he querido ir allí, me daba mucha pena, pero voy a tener que ir porque es la playa que tengo al lado de casa. Pero ayer en Playa Mamitas a un amigo, se le puede decir que era amigo ya, conocido, lo entrevisté hace un año, pues lo mataron en el baño, le dispararon en la cabeza. Y me dolió recibir esa noticia porque sabía la historia de dónde viene. Y ya no puedo decir nada más. Bueno, pues así están las playas, parece que el agua entró hasta acá esta noche, se ha llevado un poquito de arena, ya lo veis. Todo se ha llevado arena, ya lo veis por allí también que hay. Esperemos que luego se vuelva a poner normal. Ahí tenemos una especie de... no sé cómo se llama. Aquí tenemos dos. Albatros les dicen, algo así, ya no me acuerdo. Pero como yo le llamo como patos, allá en España se mete para abajo y vuelve a salir. Y el otro igual, se mete para abajo a ver si pesca algún pescadito. El agua ya lo veis, está divina, se ve preciosa. Las playas a esta hora muy tranquilas. Podéis pasear, hacer ejercicio, tomar el sol. Estas horas son las mejores para tomar el sol. Muy buenas. No te pega tan fuerte, te broncea bien y encima es saludable, muy saludable. Allí sale una barca. Me imagino que esos van a pescar, no a hacer buceo, por la forma de vestir que tienen al meterse dentro de la barca. Bueno, como veis, por esta zona no hay nada de sargazo, no está llegando nada. Aquí están haciendo yoga esas personas, creo. A lo mejor están haciendo otro tipo de ejercicio. Pero da gusto escuchar el agua, cómo se mueve. Ahí está el guardavidas o el salvavidas. Es que detrás lo pone guardavidas, así lo pone. Bueno, pues me voy a ir. Vamos a seguir el día. Pues ahora sí, ahora
grabando camino de casa de nuevo porque voy a desayunar. Voy nada más que tomar el juguito de naranja cuando me levanté. Muy tranquila la quinta hora. Por donde subo los Constituyentes. Qué color más bonito tiene, ¿eh? Los rayos del sol cuando te iluminan aquí son preciosos. Bueno, chaval, aquí estamos al lado de Agama. Me he parado aquí para que Alex me vuele el dron. Nos va a volar el dron en la zona esta. Ya he grabado, bueno, tengo vídeos hechos por la misma empresa, pero siempre va bien que nos grabe Alex a ver cómo está el mar el día de hoy y la evolución de la obra. Vamos a grabarlo. Yo he quedado con Lorena en las oficinas que justo están aquí al lado. Acordaros que si veis este vídeo, lo habéis visto en Paco Riviera Maya, para que Lorena sepa de dónde viene, de dónde sale este vídeo. Si no, su trabajo y el mío tampoco sirven de nada. Contactad con ella, por favor. Me dice que contactar conmigo o con Lorena, da igual, pero siempre diciendo que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya. Están ahora con la obra. No sé si vamos a poder grabar muy de cerca por el ruido que produce. Lorena, qué bueno verte de nuevo. Estamos aquí al lado de tus oficinas, Cagua, la empresa Cagua, y estamos al lado del desarrollo. Más cerca no podéis edificar. Y encima este edificio en el que estamos también lo construisteis vosotros. Aquí ya no queda... Ya no queda absolutamente nada y ahorita tenemos el proyecto que ya habíamos hablado, que es Agama, ¿no? Estamos al lado de mi gimnasio, no sé si sabes que yo voy ahí. Sí. Voy cada día al gimnasio. Aquí todo el mundo viene, es la pasadera de la ciudad. A mí me encanta este lugar, me encanta esta zona, ya lo sabéis. Estamos al lado de la 5ª avenida y de la 10ª avenida, en la calle 26, si no me equivoco, ¿es así? No, es la calle 24. Ay, exactamente. Estaba ya pensando en la 26. 24 entre 5ª y 10. Qué bueno que me has rectificado. Mira, están dando mucho golpe y hablar aquí debajo de la obra ahora mismo no va a ser fácil. Como veis, están ahí con el martilleo, a veces ponen la máquina cerrando. Antes de subir, porque vamos a subir al roof de este edificio, este gran edificio que habéis construido hace 2 o 3 añitos que se hizo. Lo vamos a subir al roof y vamos a hablar de todo lo que nos puede ofrecer este desarrollo. Ahora mismo, ¿cuántos departamentos se han construido o se van a construir? Bueno, en total son 36 departamentos, entre estudios y departamentos de 2 recámaras. Y ahorita ya solamente nos quedan 7, de 7 a 10 más o menos. Ajá. Uno me dijiste de 2 recámaras. Uno de 2 recámaras. Y el resto son estudios. Y el resto son estudios. Qué bueno. Pues Ale nos va a volar el dron para que veamos la situación desde ahí, desde el roof. ¿Nos lo puedes volar? ¿Nos vamos para arriba? Qué bueno. Vámonos. Me gusta, mira, esto para que sepáis del tipo de empresa que es Cagua. Tiene muchos más desarrollos, pero entre ellos ha hecho Pura, que es este de aquí. Bajay, que ya lo hemos grabado, Piedra Azul. No lo llegué a grabar, Piedra Azul. ¿Te queda todavía alguno? No, voló, o sea, voló. Piedra Azul se vendió muy rápido. Está aquí, justo detrás, está como 2 cuadras, ¿no? Ajá, 3 cuadras. Está en 3 cuadras. Bueno, y estas son las oficinas. Acordaros, si veis el vídeo, os interesa el lugar, contactar con Lorena, contactar conmigo y se os pasa toda la información. Este es el desarrollo. Y esta sería la entrada. Esta persona nos va a atender. Hola, buenas. Así construyen, así de bien, con este material, el material que hacen. Ya dije ayer que la obra me parece estupenda, que la trabajan con buen material. Vamos a subir al roof. Vamos a llegar a la parte de arriba del roof. Como no hay gente, pues voy a poder grabar tranquilo. Ya es raro encontrarte un roof sin gente, pero acordaros, son las 11 de la mañana ahora mismo. Mira qué alberca tiene. La alberca, aunque no es tipo Infinity mirando directamente al mar, pero es que tenéis una vista estupenda, ¿eh? Estupenda, ¿no? Lo que sigue. ¿Tenéis gimnasio aquí arriba también? Sí. Ese desarrollo, Agama, también va a tener gimnasio. Y creo que un poquito más grande que este, por la foto. Va a estar más grande y la vista que vas a tener es hacia aquel lado, ¿no? Hacia la calle 10, ¿no? Hacia los arbolitos. El gimnasio para allá y la alberca para allá. Ajá. Así como Pura, solamente que es viendo así. Hay que decir una cosa que me has comentado antes, que este edificio es una planta más baja que va a ser este. Este va a ser una planta más alta, por lo tanto... La vista va a ser, o sea, si ahorita aquí se ve muy linda la vista, tiene muy buena vista, desde Agama se logra ver más padre, ¿no? Entonces, no solamente cuando uno compra un departamento, un estudio, que parecen pequeños por decir algo, también está comprando esto que estamos viendo.
¿Qué quiere decir eso? Que tú duermes en tu estudio, haces tu comidita y tal, pero después disfrutas el día en un lugar tan maravilloso como este, como un rooftop al que tienes todo el derecho de estar, con tus camastros, con tus mesitas. Aquí Con puedes tu disfrutar. bar, sí. Y aparte también tenemos el coworking, por si eres una persona que trabaja online. Hay una sala. Exactamente. En Agama vamos a tener más amenidades que aquí en Pura. O sea, tenemos un área de hamacas, tiene el gimnasio más grande, va a tener bar que va a ser concesionado. Ajá. O sea, vas a tener tu servicio, pedirte tus margaritas. Me estoy poniendo en una zona que te molesta el sol, ¿a que sí? No te preocupes. Ahora Y sí. de ahí tiene su alberca. Y aparte en la parte de abajo, o sea, tiene su área de lavandería, su lugar para trabajar, como el business center, que es muy importante hoy en día con lo de la pandemia y medio mundo quiere trabajar aquí desde Claro que aquí, sí. ¿quién no? Entonces, El pues servicio- sí tiene más amenidades, ¿no? Claro, tener un conserje con tu seguridad de que nadie puede entrar si no está registrado, pues también es otra garantía de que tiene seguridad. Pues mira, aquí estoy disfrutando de estas vistas. Yo vine aquí hace ya 2 años cuando todavía habían departamentos en venta. Me gusta mucho este lugar. Esta zona me encanta, ya lo sabéis. Es una de mis preferidas. Vengo todos los días. Voy aquí a la playa, me vengo al gimnasio, paseo por la quinta. Es un lugar espléndido. Quiero enseñaros las vistas de lo que hay aquí alrededor. Aquí tenemos esto. Pertenece al gimnasio. Este es el roof donde tenemos el gimnasio. Mira qué bonito también lo han hecho. Bueno, pues nos vamos a acercar otra vez aquí a Lorena. Lorena, las personas que estén interesadas, ¿con cuánto podrían apartar? Apartas con $5,000 o 100,000 pesos. De ahí ahorita tenemos la promoción, si pagan el 30% de enganche se les da un 5% de descuento, y si pagas un 50% de enganche se te da un 8% de descuento. El resto es a contraentrega del departamento. No es normal dar estos descuentos ya cuando la obra está tan empezada, que bueno que los deis vosotros, eso me alegra mucho. Se entregan equipados pero no se entregan amueblados, ¿no? No, solamente equipados, aires acondicionados, ventilador, cocina completamente equipada, cancelería en baño, closets, nada más, ¿no? Cuando me has comentado antes que las amenidades son más completas que este desarrollo, que hay más, yo me imagino un mantenimiento un poco alto. ¿En cuánto está el mantenimiento? No, el mantenimiento realmente se maneja igual, $2.5 por metro cuadrado, que es lo que más o menos se maneja también en la zona, ¿no? Sí, Ujú. aunque está subiendo, porque hay otras empresas que yo también llevo y está en 2,7 actualmente ya. Pues 2,5 está muy bien. Ahorita, hasta el momento, nos hemos mantenido en $2.5. Pues muy bueno. Me entran ganas de poner la cámara mirando el color del agua, las vistas al mar, sintiendo que estoy aquí pues tomando el sol. Me estoy imaginando que yo me he comprado ese departamento porque una de las cosas que hace que lo vendáis muy fácilmente es la facilidad para que se rente para un inversionista que lo que quiere es venir aquí 15 días por decir algo en todo el año y el resto del año le produzcan dinero, ¿es así? Sí. De hecho, por ejemplo, anteriormente que me preguntaron de Piedra Azul, hoy en día, o sea, se solicita muchísimo para las rentas. Está llenísimo, lo rentan muy bien los propietarios, y hemos tenido suerte de que varios propietarios de ahí nos hayan querido hacer una segunda inversión, ¿no? Están muy contentos tanto con la empresa como con los acabados y con el rendimiento que les está dando su departamento, tan solo también por el hecho de la ubicación, ¿no? Que es un punto muy importante al momento de la inversión. Tener un trocito de Riviera Maya a todo el mundo le emociona. O una pregunta, si yo soy una persona que estoy en Canadá, Estados Unidos, España, donde sea, cuando yo compre esto como inversión, ¿vosotros me podéis ayudar con las rentas? ¿Podéis ayudarme para que eso funcione? Que haya una administración que esté limpio, que Sí, cierren sí, la sí. puerta, la recojan. Sí, mira, la administración en realidad es completamente libre en todos nuestros edificios, pero por supuesto nosotros recomendamos a empresas o a personas particulares que lo que dan es exclusividad a tu propiedad y esa atención que tú estás esperando tener, ¿no? En caso de que tú vas a visitar, pues te dan como más atención y servicio, ¿no? Entonces también te podemos recomendar ese tipo de
de personas que te pueden administrar perfectamente tu departamento sin ningún problema, y tú ya nada más estás al pendiente, ¿no?, de recibir tu dinero. Pues qué bueno saber que me pueden ayudar, que puedo tener el departamento comprado, que me puede dar un rendimiento. Normalmente yo he hecho números y salen alrededor de más de $1000, por encima de $1000 la renta vacacional, lo que te llega a generar una vez descontados los gastos. Yo creo que es una buena inversión. Luego cada año tiene una plusvalía. ¿Aquí en cuánto se estima la plusvalía en esta zona con este desarrollo? Pues anual. Más o menos anual está entre un 8%, ¿no? Y eso que estamos en una época difícil ahora mismo. Sí. Imagínate, aquí en Riviera Maya no ha parado la plusvalía. No. Pensábamos todos que se iba a parar un poco. No, al contrario, nos ha ayudado bastante, al menos nosotros sí hemos visto como mucho el cambio en ese aspecto. Nos ha ayudado bastante, a clientes que han rentado por semanas, han querido por meses, por año, y ahora están invirtiendo, ¿no? Porque se dan cuenta de las facilidades que es trabajar también desde el lugar en donde están viviendo. Entonces, la verdad es que sí nos ha ayudado bastante. Estamos en una gran zona, aquí el internet no suele tener ningún problema. Si tú eres una persona que te gusta trabajar, con esto de la pandemia hay mucha gente que pues se ha quedado en casa trabajando. Imagínate quedarte en una gran ciudad a quedarte aquí en este paraíso, que Sí. tienes la playa a 5 minutos, que tienes Sí. todo, la Quinta Avenida aquí, justo debajo de la puerta, que tenemos el polideportivo que es gratuito para hacer deporte, el supermercado Chedraui que van a abrir. Sí. Aquí lo tienes todo a mano sin necesidad de un carro. Sí, no, todo es ubicación, la ubicación es excelente, estás a pasos de la Quinta Avenida, de la playa, en cercanía de absolutamente todo, entonces es lo primero que buscan las personas que quieren rentar aquí, ¿no? Entonces, Y si alguien compra un carro, pues tienes aparcamiento también, ¿no? tienes el estacionamiento que es subterráneo, pero además, ¿para qué necesitas coche? Estás cerca de todo, ¿no? Ayer te hice una pregunta, el cableado tan feo que se veía adelante, eso Ajá. se va a quitar y va a ir No, debajo eso sí, tierra, ¿no? Exactamente, eso se va a quitar por completo y de hecho ya está la documentación en trámite y se van a ir, son subterráneos, no se va a quedar. Otra pregunta que me hacen algunos que ven el canal, porque me dicen, yo estaba vacacionando en Playa del Carmen y cuando he vacacionado en tal sitio, muy cerca de la Quinta o de la 10ª Avenida o una avenida, oigo el ruido y no me deja dormir bien. Eso es una de las cosas que me dicen. Yo las digo aquí, delante de Lorena. Es una de las cosas que me decís. Cuando está al lado de la avenida 10, ¿esas personas van a oír el ruido de los carros? No, justamente el grosor de los vidrios, por digamos así, es doble, ¿no? Entonces va a impedir que tengas realmente mucho ruido dentro de tu habitación. Ahora, a mí no me gusta realmente mentir, porque también estás en una zona en donde están en medio restaurantes y todo eso. Igual y o sea, lo que hace ese vidrio es que te va a rebotar, ¿no? El ruido, no te va a entrar a tu departamento. Es una de las cosas que les digo yo también. Independientemente de que estás en una zona pues con restaurantes y demás, o sea, vas a tener esa parte en donde te va a rebotar el ruido, ¿no? Es muy importante que lo digamos porque yo entiendo que las Sí, a veces construcciones vienen a antiguas descansar no pensaron en ese tema, porque también esto ha ido evolucionando según Sí, han pasado claro. los años. Pero ahora mismo, cuando todo constructor que construye aquí en zonas tan habitadas como esta ya piensa en el ruido En el para que no ruido. haya ningún problema. Sí. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que el edificio está en esquina, ¿no? Entonces, muchas unidades de Agama se ubican justamente en la esquina, entonces tienen doble cristal, ¿no? Doble ventanal. Entonces, obviamente, pues con o sea, para que no te entre el ruido a tu unidad, pues sí pensaron como en esa parte, ¿no? Bueno, pues mira, ahí tenemos a Alex, está volando el dron sentado cómodamente. Solamente te falta el camarero que te traiga el agua, que te traiga la bebida. Ahí cómodamente estás, chaval. Espero que ese vídeo salga mejor que el de ayer. Que ayer hacía mucho aire, grabamos desde Fundadores. Ah, ya. Y no era fácil grabar con el dron. Hoy, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien. Bien, está bueno. A ver, ¿hay alguna cosa que se me haya escapado que se le pueda contar a las personas que puedan tener la necesidad de invertir aquí o que estén interesadas? No, realmente, o sea, la desarrolladora Cagua siempre ayuda y siempre va de la mano junto con el broker y con el cliente, o en caso de que sean clientes directos, los ayudamos en completamente todo, ¿no? Desde
Si quieren aplicar más adelante un crédito bancario, con mucho gusto tenemos a nuestros asesores que nos ayudan. Tenemos tasas, nos dan ya tasas preferenciales. Y pues realmente es eso, ¿no? Nunca dejamos al cliente, siempre estamos ahí en compañía hasta que se cierre la operación. Y listo. La verdad es de que es muy buena compañía, y siempre está ahí como respaldo, ¿no? Siempre dicen, no, es que Kawa es garantía, y sí, es garantía. Qué bueno. Oye, pues se nos ha olvidado decir lo más importante. En este momento, cuando veis el vídeo, tienen unos precios. Acordaros que las construcciones avanzan, según avanzan van subiendo los precios. En este momento, el precio más económico que tenemos en los estudios. El estudio más económico está en 151,000. Sí. Y de ahí, bueno, dependiendo del nivel, va subiendo $3,000, ¿no? Obviamente pues aparten, ya compren ahorita que está los buenos descuentos. Sí, porque ¿no? antes lo has Porque te resaltado. queda muy buen precio, la verdad. Dando un 30% de descuento, ya dabais un 30% de enganche, ya dabais un descuento. Sí, damos el 5% de descuento, entonces te queda muy bien tu unidad, el precio de tu unidad, ¿no? Y si dan el 50%, te dan el 8% de descuento. luego solamente queda un departamento de 2 recámaras. ¿De cuántos metros es? El de 2 recámaras es 2 recámaras, un baño, y son 68 metros cuadrados, está en 277,000. Entonces también ahí entran los descuentos. Bueno, pues ya lo sabéis. Cualquier otra pregunta, cualquier otra cosa, no lo dudéis. Aquí Lorena con gusto os va a atender. Sí. Voy a poner tu número de teléfono constantemente en el vídeo. Yo creo que ya con el vuelo de dron de Alex va a quedar muy claro la situación, la plusvalía que puedes tener aquí, la facilidad en las rentas, que es lo que busca uno cuando compra. Porque lo que quiere es que su dinero produzca dinero, que no esté parado, que sea un activo. Y eso creo que sí que lo estamos haciendo, ¿no es así? Sí, no, absolutamente. Si tú inviertes aquí y lo pones a trabajar, te va a empezar a producir muy buen dinero, ¿no? Tan solo el hecho de meterlo en Airbnb, vas a empezar a ver que enseguida se te empiezan a rentar las unidades y empiezas a tener tu buen rendimiento, ¿no? Bueno, sí, tu buen retorno. Pues ya hago una última vista desde este roof. Me encanta. Estamos al lado de mi gimnasio, donde yo no digo mi gimnasio en el sentido de que es mío, sino donde yo estoy enamorado de venir a hacer deporte a diario. Tenemos a esta hora del día, a las 12 y pico de la mañana, no, perdona, a las 11 y pico de la mañana tenemos las vistas al mar, que también llegan por allá. Desde ahí lo vais a tener mejor la vista, porque va a estar más alto que este roof. Va a estar a una altura, digamos, como aquel edificio, un poquito más alto. Así que de aquí nos despedimos. Acordaros que esto no va a estar ahí, eso va a estar debajo tierra. Es en la avenida 10 y el polideportivo son estos pocos que tenéis ahí. Aquel edificio es el Chedraui, ahí podréis comprar comida. Así que mejor situado no se puede decir que se pueda dar. Este edificio que tenéis ahí enfrente es el Gran Hyatt y Playa Mamitas queda ahí al ladito. Desde aquí ya voy a despedir lo que es la parte de la gama. Lorena, muchas gracias por acompañarnos, por atenderme, y en breve vamos a grabar un vídeo de un desarrollo que tenéis buenísimo en Tulum, muy bien situado, cerca de la avenida Cobá. Sí, es nuestro nuevo lanzamiento y la verdad es de que está muy padre, muy padre, muy grande, las habitaciones, todos son low-cost, entonces las amenidades también están de lujo, entonces sí, ahí vamos a grabar próximamente. Qué bueno. Aterrízame el dron que ya nos vamos. ¿Cuántos minutos has hecho de vuelo? Llevo 10. 10. Bueno, pues pensaba que llevaban más. Hemos tardado muy poquito en grabar, ¿eh? Qué bueno. Gracias, te dejo aquí en la oficina. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Alex, nos vamos al gimnasio un ratito ya que estamos aquí al lado. ¿Te parece? Pues sí. Oye, al final, ¿cuánto has terminado grabando de dron? 12. Y en la grabación has grabado mucho la ciudad y poco el mar, ¿no? Algo así. ¿Y por qué? Porque te lo pidió algún que otro seguidor. Dice, oye, grabame un poquito más la ciudad. No, es que pues quería, es que luego me dicen que a veces lo grabo muy rápido, lo que sea, y pues ahora me daba la vuelta, Bueno, pues ya nos despedimos de aquí de Cama, otro de los desarrollos premium aquí en Playa del Carmen. Nos vamos al gimnasio.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Acabo de terminar en el gimnasio. Os quiero grabar un poquito el ambiente que hay. Y nos vamos a ir, Alex y yo. El ambiente aún no hay mucha gente, ¿eh? En breve se va a llenar. Yo creo que esta es de las mejores horas que tenemos en el gimnasio. Muy recomendable venir sobre esta hora porque luego está más lleno. Ale, ya terminado. Ale, me espera aquí abajo. Nos vamos a jugar a tenis o a frontón. Porque tiene ganas de jugar a eso. Hasta luego. Ahí me está esperando el chavalote. Chaval, ¿nos vamos? Muy bueno. Pues hace un ratito hemos grabado aquí, ya lo habéis visto. Y ahora nos vamos al polideportivo, que es gratuito, jugar a frontón. Y pagas por el tenis, creo que 100 pesos. Ahí están los ingenieros pegándole un vistazo a la obra. Bueno, pues aquí estamos yendo para el polideportivo. Esta es la bajada a Playa Mamitas. A lo mejor luego me voy bajo en un rato, no lo sé. Me da pena bajar, pero bueno. Y vamos a aparcar por aquí, por esta zona. Os grabo un poquito el camino. A esta zona de aquí me gusta bastante, ya veis el tipo de desarrollos que hay. Y también que hay mucho árbol y eso me gusta bastante. Aquí ya vamos a cruzar la Quinta Avenida y en esta calle donde está el nuevo desarrollo Maimenese aún tenéis el 5%, ya son los últimos días. Maimenese es un gran desarrollo, son 40 y tantos metros para los estudios, hasta 50 metros. Está muy bien, siempre que paso por aquí os lo recuerdo. Este edificio de aquí se va a tirar abajo y, como dije ayer, se va a convertir en lo mismo, en este de aquí. En esa forma. Voy a dejar el carro aquí porque tenemos el polideportivo ahí de frente. Os digo, este es el desarrollo, el Lead Town. Este está todo vendido, no sé si queda uno a la venta todavía. A lo mejor queda uno a la venta. El rooftop que tiene es maravilloso, me encanta. Y este edificio se va a convertir, lo van a tirar abajo, se va a convertir en Maimenese. Es uno de los nuevos desarrollos de la empresa donde está Alan. Está ahora por ser el nuevo desarrollo en preventa, con el 5% de descuento y con un apartado en la mitad. Con $1.500 ya puedes apartar. Lo bueno que tiene es que ahora mismo puedes elegir tu departamento, tu estudio, en la ubicación que te vaya bien. Ya hay vendidos por el 35% de departamentos. Y nada, mejor ubicado no se puede decir tampoco que no esté este. Me encanta la ubicación. Tenéis ahí detrás Playa Mamitas, la Quinta, el polideportivo también, muy parecido a lo que hemos hecho en Agama. Y también tenéis aquí el Chedraui. Total, que otra muy buena zona. Vamos a entrar aquí al polideportivo y vamos a ver si jugamos un rato. Ahí lleva las raquetas, ¿sale? Jugamos un ratito. Ahora está el Open de Australia y Nadal hizo un partidazo para pasar a semifinales. Lo estuve viendo aquí de madrugada. ¿Cuál? Nadal. ¿Ahora? Antes de ayer. Aquí me pasan de lo del agua. Vaya, me ha mojado todo. Aquí están las oficinas. Aquí podéis merendar, las pistas de básquet, el campo de fútbol, la palapa donde podéis hacer yoga, baile, step. Los baños los tenéis aquí. Están bastante bien los baños, muy completos.
Estos son los baños de hombre y de mujer y están bastante completos. Las pistas de tenis hay que encargarlas por hora. Creo que vale 100 pesos la hora. Y también hay profesores que os dan clases de tenis. Eso ya tenéis que quedar con el profesor. El precio con el profesor. El campo de fútbol me encanta, de la Liga Premier. Está siempre muy bien cuidado. Y las pistas para correr, para hacer ejercicio, muy buenas, muy bien cuidadas. Las arreglaron hace un par de años, creo. Ahí tenéis una iguana en mitad de la pista. Y bien grande que es la iguana. Os la voy a grabar en un momento. Por aquí hay iguanas. Este es para hacer el... ¿Cómo le llamaban aquello que hacías? ¿El CrossFit? Sí, el CrossFit. Y aquí tenéis la iguana. Os la voy a grabar un poquito cerca. Es bastante grande, ¿eh? Fíjate cómo toma el sol, cómo se pone ahí. Toda tranquila. Le da igual si pasan al lado, corriendo o no. La cola se le rompió un poco, pero se vuelve a reponer. Le vuelve a crecer. Está tremendamente buena. ¿Me vas a hacer una foto, chaval? ¿Con la iguana? Sí. Mira, yo pongo aquí la iguana detrás. Chihuahua. Me quiero hacer una fotito aquí. En entrenamiento los jugadores de fútbol. Esto es solamente para los jugadores del equipo de aquí. Como un gimnasio para ellos. Ahora mismo están regando el campo. Estas escaleras son ideales para hacer ejercicio de piernas. Subir y bajar, subir y bajar. Y aquí también hacen otras cosas, como he contado otras veces. Vienen gente que es como profesor y tienen sus alumnos y hacen sus ejercicios en diferentes zonas del campo. Pero no dentro de este campo, sino... No, dentro del campo de fútbol no se puede hacer ejercicio, a no ser que sea jugador del equipo. Ese edificio de ahí, que está todo cerrado, ese es el campito de frontón, ¿no? Exactamente. Y ahí vamos a jugar una partidita, Alex y yo, en caso que esté libre, porque puede ser que lleguemos y no encontremos gente ahí jugando. A esta hora es raro que vaya nadie porque hace un calorcito. Tremendo. Buscan más las tardes, noches, ¿a que sí? O las mañanas a primera hora. ¿Quiénes? El que venga a jugar aquí. Sí. Bueno, Más que nada por el calor. Vienen en grupos fuertes, o sea, vienen como de 5, 6, 7, 8. Sí, ese es el problema. Cuando vienen tantos, pues se hacen equipitos, pero aún así te cuesta que te dejen hueco a veces, si no los conoces. Papá, ¿para qué sirve esto? No lo sé. Esto es... no tengo ni idea. Toma. Pues voy a parar un poquito. Bueno, pues esta es la entrada a la pista de frontón. Por suerte no hay nadie. Grabando con el dron, vi a 2 personas acá. En vista de 2 personas antes. Sí. Lo controlaste para ver si podía venir a jugar, ¿no? Bueno, pues esta es la pista, que la verdad es que está muy bien, muy acogedora. Bien, con esta chapa que te avisa si la bola de ahí o aquella de allí. Así que voy a parar de grabar porque vamos a ponernos ahí. Y no puedo jugar y grabar. Así que luego nos vemos. Vamos a jugar no sé cuánto tiempo, media horita, 40 minutos. Sí se puede, pero si dejas estático la cámara. Estamos haciendo un descanso porque acabamos de jugar 3 sets. Alex, me parece que te estoy ganando. Estoy sudando, me ha hecho correr, sí, pero voy ganando 2 sets a 1. Y podría haber sido mejor y todo. ¿Qué le vamos a hacer, chaval? Si gano este set, quedaríamos 3 a 1 y se acabó, porque hemos dicho el mejor de 3 sets. Así que esfuérzate porque vas perdiendo 1-0 en este set. ¿Qué vas a hacer, chaval? Pues nada, más ganarte. Ah, me vas a ganar. Mira, de 11 te voy a dejar a 3. Oye, la playera esta que tiene, Cuauhtémoc, que estás en Querétaro, muchas gracias. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, exactamente. Mira, ponte de pie para que vea lo bien que te queda. Se la envió por correo, qué maravilla, qué bien le queda. Es un seguidor del Querétaro y aquí la tiene Alex disfrutándola. Qué bueno. Se pone en plan modelo. Sí, claro, ándale. Venga, vámonos a jugar el... Tenemos una iguana ahí que nos visita. The last game, en la última partida. Ha sido emocionante este último set. 11-9. Me he dormido yo en el final. Soy un torpe a veces. Ahí tenemos una iguana. No, voy ganando, vamos 2-2. Esta es hembra, es más delgada que la anterior que hemos visto. Se va a meter en el campo, quiere jugar. Y ahí hay un panal de abejas. Y también hay un panal de abejas, sí. Lo vamos a ver. Oye, chaval. Hola. Vamos 2-2. El que gane este set, ganó todo. Está emocionante, no, lo que sigue. Ahí tenéis un panal, súper panal de abejas.
Me voy a acercar, no mucho, voy a acercarme solamente hasta aquí para que lo veáis. Está aquí trabajando su panal, mira qué cantidad hay. No sé el motivo por el cual lo construyen ahí. Tenéis una iguana ahí arriba, encima del techo. Dos, hay dos. La hembra y el macho. Ahí arriba. Y estas abejas que están disfrutando de hacer su panal. Yo no me voy a acercar. Este es el baño que tenemos aquí. Pues ahora ya tenemos la respuesta. ¿Por qué no encontrábamos abejas por ahí por el suelo? Se toman su descansito para llegar al panal. No, ahí están... Medio muertas. No, y están muertas y una debe ser por vejez ya. Puede ser. Un poquito que te vean cómo le das a la raqueta, un poquito. Otra cosa, os quería comentar algo. Me llegan vídeos a veces de reporteros, de, por ejemplo, ahora Cristina y Fernando desde Argentina me acaban de enviar uno de las playas, cómo están las playas, qué bonito el vídeo. Pero no grabéis en vertical, grabar en horizontal, luego queda muy feo cuando lo publico, porque más de media pantalla se queda en negro. Así que si os animáis, mandar vídeos como para que reporteros que de verdad que a mí me gusta conocer en otras partes del mundo cómo está la situación, seguidores del canal que les gusta la Riviera Maya. Y si estáis aquí de vacaciones, pues qué bueno que os pueda grabar un poquito. ¿Qué ha pasado con eso, chaval? Joder. Menos mal que te estoy grabando, para que lo hagas bien. Bueno, pues ya dejo la cámara, vamos a jugar el último set. Bueno, pues os grabo el último set. Aquí está el espectador que tenemos de lujo. Este espectador no aplaude, pero dice que voy a ganar yo. Es el espectador VIP. Sí, ¿no? Espectadora, mejor dicho, porque es iguana femenina. Aquí os dejo los paquirreporteros, lo que envían hoy. Si solamente tengo Cristina y Fernando, pues Cristina y Fernando. Si tengo alguien más, pues qué bueno. Venga, ahí están los paquirreporteros. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Buenas noches, ¿qué tal? Mirad, aquí estamos en el restaurante Papa Charlie, ¿vale? Sí, seguramente mucha gente no conoce. De hecho, yo antes vivía casi pegado en este lugar y este restaurante está muy recomendable. Diario se llena, sí, al mediodía. Al mediodía tienen como menús o comida corrida, diríamos, muy buena, la verdad, a muy buen costo, y en las noches se llena, como pueden ver. Disfrutando. Janet, saluda aquí. Mirad, no teníamos ni espacio y tenemos que comer aquí en la barrita, realmente en esta barra. Y del otro lado también tienen, sí, del otro lado también, ¿vale? Como pueden ver, es bastante amplio el restaurante, muy recomendable, y costos también, ¿sí? La gente que quiere venir, esto realmente no está quedando en la Quinta Avenida, ¿vale? Pero está en la calle 30 con la avenida entre la 30 y la 25, ¿vale? Exactamente. El que quiera saber o lo que sea, ya le explicaríamos realmente los detalles, pero sí, muy bueno, la verdad. Sí, la comida, la atención, costos y todo. Ufa, qué pinta tiene esto. Los canelones, carne de res y gratinados. Mira. Esto sí que es gratinado. Me tendrás que compartir. Claro que sí. Qué bueno. Muchísimas gracias. Sí, por favor. A ver, Jan, ¿qué has pedido?
A ver, Atuncito vamos a con mirar. papas, Es atún. verduras, A ver, puré de papas, verduritas, atún, agridulce, ¿verdad? agridulce Perfecto. y un poquito de canelones. Aquí estamos. Ah, sí, sí, la parte que, como me comentaron, 150 gramos cada canelón. Qué rico. Provecho. Ay no, provechito, se ve delicioso. De postre nos estamos comiendo un helado, el mío es de chicle y el de Miquel. Banana split. Ay, está delicioso. Ay, no, está buenísimo, la verdad. Los helados son riquísimos. Les mandamos un saludito. Tienen que venir a probar los helados de aquí de Papa Charlie. Salud, salud, salud. Pegado es la Salud. especialidad. Está aquí pegadito, como se ve aquí. Mirad. A un costado, miren, ahí está. Ahí está gente formada y todo. Entonces, vengan a probar los heladitos de Papa Charlie. Mira, mira, Miquel no puede ni hablar. Hay muchísimas especialidades. Ay, no, qué rico. Ay, no, qué rico. Saluditos. Salud, mira, salud. Brindemos con el helado. Muchas gracias. A la derecha. Buenos días. Peces loro, tortugas marinas, caracoles, cangrejos, estrellas y caballitos de mar, ya que estos son extraídos ilegalmente de área natural protegida. Los visitantes deben recoger y llevar consigo los residuos sólidos generados durante el desarrollo de sus actividades y depositarlos en los sitios destinados para dar efecto por las autoridades locales. Да, вон туда пошли, назад. Это надо туда, вот. Окей, окей. Sin pensar en el esfuerzo que representa sacar los residuos de la ciudad. Aquí tenemos unos hermosos atardeceres. Mira, Paco, lo que son las playas de Villa Gesell, Argentina. Mira, está minado, minado. Cualquier cantidad de gente, hermoso. Ahí está mi hijo y Fernando. Mira lo que es, qué belleza. Te mando el videíto para que lo veas. Que acá hay un montón de gente. Está hermoso el mar.
Hoy a la mañana vinimos con Fernando y había bandera celeste. Ahora no, ahora hay bandera roja y negra y hay muchas olas. Alex quiere que os grabe un poco el último set. Lo vamos a poner la cámara aquí en el suelo, justo ahí en el suelo, donde él diga. Va a poner para allá. Yo pondría más para atrás porque si no, no se nos va a ver a nosotros. No, allí, no, Alex, allí. Aquella parte, ahí está bien. Porque si no va a ver, te falta. No voy a grabar mucho, el set entero sería muy largo, pero sí. ¿O por qué mejor no lo pongo allá? ¿Eh? Mejor lo pongo allá. Entonces no se ve el golpe. Bueno. Pero ahí se nos ve a nosotros. Bueno, pues como tú quieras. Ahora, como le demos un raquetazo a la cámara y la jodamos... No se va a pasar nada. Ya verás tú. Mira, me la van a poner justo donde le vamos a dar con la raqueta. ¿Qué dices? Yo muchas veces tiro esa esquina y me va para esa zona. Bueno. Se la va a ver bien pequeño. Yo lo pondré aquí, Ale. ¿Dónde? ¿Al lado del panal? Aquí. Ah, es que ahí está el panal. Sí, están ahí las abejas, no veas. Bueno, pero gíralo más para acá. ¿Para dónde? Para acá, un poco más. Ahí está bien, ok. Vamos a ponerlo guapo. A mí me suda. Ahí, Digo que me suda toda la frente y me cae el sudor en los ojos y me pican los ojos. Alex tiene más suerte con la gorra. Bueno, ahora se va. La cámara, claro. 0-0. Mensaje. Lo vamos a rayar. Tiene que caer en el medio del salón. Mala. ¡Demonios! 1-0, chaval. Oye, un chico llamado Santi me está siguiendo en Twitch y estuvo todo el rato en el taller. Qué bueno. Santi, gracias por seguir en Twitter, Alex. Se llama Mr. Alex 404. MR Alex 404. Vamos, Alex. Buen saque. Buena recepción. Buen desvío. 2-0. Chaval, no hay cámara, soy irresistible. Sí, claro. Pues ya lo estás viendo. 2-0. Yo salgo tranquilo. ¡Ay! ¿Pero qué pedo conmigo, güey? Ya te digo que te ponen nervioso las cámaras. Al punto 5 paro la cámara, ¿eh? Ay, Así que camina y no. ¿Qué dices? ¿A punto 10? 3-0. ¡Guau! No llega. ¡Ay, qué pena, no entró! No me esperaba ese tiro tan fuerte. 3-1. Muy mal nada por mí, pero bueno. Joder. ¡Hala, vea a correr! ¡Ah! Es que se me dobla la mano porque no le pongo fuerza. 4-1, chaval. Es que hago así, mira. Este es el punto que le tengo que ganar ahora. No, ¿qué dices? ¿A punto 6? ¿Cómo el punto 6? ¿Sí? Sí, claro. Toma ya, qué buena. ¡Hala! Malísima, hombre. Ha pasado de la línea, tengo que sacar un personaje. Venga, prepárate. Venga. 4-1 igual. No podía hacer nada ahí. Está bien, chaval. Es un punto imposible de parar. Vamos a ver qué hacemos ahora. ¡Ay! 5-2. No, pero al 6, papá. 6. Uno más. Porque Alex no se da por los 20. O sea, el juego se está jugando a 11 puntos. Pero mi papá quiere parar la cámara. Vamos. Punto Vamos, 5, chaval. pero él dice que al 6. Muy bueno.
6-4. No se puede llegar a ese punto. Ese punto es imposible llegar. Buena. Bien. 6-5. O sea, Va a matar, Bien. 6-6, el Campullín. El patata frita este. Chavarote, no te pases. 6-6. No. Bien. Paramos la grabación aquí. El mal sitio ha caído porque están las abejas al lado. Bueno, va ganando 7-6, pero es porque ha parado la cámara cuando le ha dado la gana. Lo importante es cómo va a terminar el juego. Y eso lo vamos a decir luego. Estamos ya guardando las cosas, eso significa que ha habido ganador, ¿no? ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Di lo que quieras. Pues cuando paramos de grabar estábamos en, creo que en 8 o en 7-6, ¿no? 7-6 iba ganando Alex. Hemos terminado 11-9, he ganado yo. Chaval. Íbamos 9-10 y en el saque mío la cago. Hasta una porquería de saque y me llevo el partido. Ya le he dicho a Alex que hay que estar concentrados hasta el final. Ya sí. Bueno, pues nada, nos vamos. Nos vamos ya. Hasta la iguana se ha ido ya. No quiere ver más partidos. Bueno, pues ya veis. Salimos otra vez aquí, a la zona del polideportivo. Y está hermoso, ¿eh? Y el calorcito este de verdad que da un poquito fuerte. Pero en esta época se aguanta. Esto mismo que hemos hecho en mayo no aguantamos ni 2 sets, creo yo. ¿O no? Nos quedamos ahí deshidratados, no, lo que sigue. No, pero es que ahora voy a jugar fútbol y me voy a sentir con una insolación. Ahora lo que tienes que hacer es recuperarte en casa, hidratarte bien, comer bien sano y en 3 horas vuelves a entrenar. Pero eso es bueno, hombre, tienes que prepararte. Tú no piensas en el cansancio solo, piensa en el esfuerzo que estás haciendo, que es un hábito. Te va a hacer más, vas a aguantar más todo. A veces yo no entiendo a los jóvenes de hoy. Se creen profesionales ya con la forma de entrenar. Pero ¿cómo que me creo y tienes que preparar el cuerpo. ¿Cómo tú crees que me siento profesional? A ver, porque dicen, no, me tengo que cuidar un poquito porque voy a llegar cansado. No, no es eso, es que me siento muy insolado. Pero pues bueno, yo creo que con proteína. Con tu edad, en 2 o 3 horas descansando en casa, ya te recuperas más que suficiente, porque tampoco has hecho tanto, ¿eh? No, pero el partido lo hemos jugado. El sol cansa, papá, hombre. Sí, pero el partido lo hemos jugado muy light. Muy light. Sí, muy light en el sentido de que no había jugadas largas. Y ese gringo 3 gringo regatezos y ya era un punto. Hay otros partidos con otra gente que sí, que le dan una y otra vez. Ahí están con el mantenimiento de pista, ya lo ven. En este caso de... ¿Cómo se llama lo de aquí? Se me olvida siempre. CrossFit. Eso. Y esto es gratuito, ¿eh? Esto de aquí es gratuito. Aquí puedes hacer tus ejercicios. Qué bueno. Cómo huele a pintura, madre mía. Ah, y aquí ya están con el profesor de tenis. Ese chico creo que hace de profesor, o estas 2 chicas. Qué bueno. Qué bien le dan bien. Dale que quiere venir a comer aquí de nuevo. Torta árabe, tacos 3x2. ¿Qué día? Los martes. Hoy es martes, no, hoy es miércoles. ¿Qué dije? Que tiene ganas de venir a comer aquí otra vez. No, yo dije allá. ¿Allá en dónde? En la comida japonesa esta. Ah, lo del sushi. Sí. Ah, yo pensaba que decía los tacos árabes. No, yo decía comida japonesa, ya me gustó. ¿Te gustó la comida japonesa? Es que hemos ido un par de veces últimamente, ¿eh? El chaval se ha aficionado a la comida japonesa. Bueno, pues otra vez. Maimenese, 5% de descuento, muy bien situado, ya lo veis. Como este edificio que habéis visto, pues aún mejor, porque tiene más metros cuadrados que este. Este es de 40 y tantos metros, este otro es de 40 metros cada estudio. Pues ya nos vamos para casa. Hasta luego. Aquí son las 4 de la tarde, el chavalote de entrenar. Pues ya veis, con buena cara, buena actitud, eso es bueno. Ahí van con los compañeros. Hala, nos vamos para casa un rato a descansar. Es que hay que trabajar también un poquito.
Muchas gracias a todos los que estéis llamando y poniendo en contacto para que les ayude en cualquier tema, sobre todo en bienes raíces. Qué bonito se ve el campo, se ve precioso. Es una pasada. Ahora estaría bueno irme a la playa un ratito, pero tengo que ir a casa porque tengo que trabajar un poco. Bueno, hasta dentro un ratito. Bueno, pues ahí están los chavales ya a las 6:05 de la tarde. Y ahora ya están con los estiramientos, ya terminan el entreno. Y bueno, pues ya veis lo bien que se ve la puesta de sol que vamos a tener por ahí, bonita. La tarde es estupenda, no hace mucho calor, es ideal para entrenar. Pues qué bueno por ello. Ya me contará Alex cómo le ha ido. Me vuelvo otra vez al carro. Bueno, pues el chavalote aquí contento no, lo que sigue. Tiene unas botas nuevas el chaval ahí, qué bonitas. Oye, ¿cómo te ha ido el entreno? Me ha ido súper bien. Bueno, bien. Oye, me quiero cortar el pelo, me anda estorbando demasiado. No, ya, eso lo ve todo el mundo cuando ve los vídeos. Te pasas de largo con ese flequillo. Mira, ahí está el del dron. Ese hombre está mirando como si fuera... ¿Cómo se dice? Realidad virtual. O sea, es... Realidad virtual, ¿no? O sea, es como si estuviera en el dron él. Es como si estuviera dentro del dron. Y ahí se pone. Ahí está. Como que la cámara fuera él. Sí, pues está bueno eso. A ti te iría bien, ¿no? También volarlo. Que sí. Sí, que sí. Es que sí, pero es que tienes que tener un buen lugar para grabar en la playa. Oye, Ale, ¿me das permiso para acercarme un momento a la playa antes de que anochezca? Porque no he estado en la playa. Oye, de verdad, déjame en casa. No me apetecía ir a la playa. O déjame en casa. Bueno, no me apetecía irme a la oficina, no me encontraba bien con lo que había pasado ayer. Pero bueno, espero mañana ya volver. Chavalote, entonces te dejo en casa y me voy un momento a la oficina. Sí. Pero es que entre que llego a casa y me voy y vuelvo, se va a hacer de noche. Sí, pero yo necesito estar ahí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos para casa tardas, si puedo. No tardas nada. Pues dejé a casa a Alex y me voy para ver si os puedo grabar un poquito la playita. Me voy a pasear. A ver cómo está el mar la tarde. Pero me voy a bajar a la playa 38. Esta es la avenida 34. Es hermosa la avenida 34 también, cerca de la Quinta. Esta es la avenida 20. La avenida 15 queda en medio del campo. No se ve aquí. Este es el polideportivo, que es el que yo hablo siempre, que puede venir a hacer deporte gratuitamente. Y yo aquí en la 10ª, en la avenida 10, voy a girar a la izquierda y la próxima avenida a la derecha para bajar hasta la playa. Estoy llegando ya a la 38 y aquí es donde yo giro hacia el mar. Y vais a encontrar esa hermosa avenida que siempre hablamos de ella, con tantos árboles, esas sombras cuando da el sol encima, esos buenos restaurantes. Y aquí justo donde está parado este carro es la Quinta Avenida, es un cruce de la Quinta. Ahora lo vais a ver. Por aquí se ve cómo está la Quinta en este momento y por allí también. Bueno, y aquí es donde inicia mejor la calle más bonita de playa, donde inicia la bajada, mejor dicho. Es que encima tiene una bajada, que no es habitual tener una bajada como esta, pero qué hermosa. La cueva del Chango, que ya está ahí iluminada a la derecha. Es un paseo cortito, son 250 metros o 300, pero hermosos. Ojalá se hubieran podido hacer todas las avenidas así. La Amate 38. El Amate es un árbol. Yo pensaba que lo ponía por el tema romántico de amante o algo de eso. Y bueno, mucha gente por aquí paseando. Cuando vienes aquí abajo a la playita, pues muy fácil de dejar el carro. Eso sí, acordaros de pagarlo, el aparcamiento. Esta es la Vagabunda de la 38, lugar recomendable. Y aquí a la izquierda tenéis el Guirego, el Milos. Voy a parar aquí a la derecha.
Pues ahí veis un militar con las metralletas, los otros militares por allí, como vigilancia. Aquí tenéis el resort, el Magical. La playa se ve divina, está preciosa. El mar un poquito movido, eso sí. La oficina está un poquito movida, ya lo veis. Pues aquí vienen a despedir el día. Se ha comido arena aquí, lo que es el mar. Ya lo enseñé esta mañana cuando empecé a grabar. Ya se ve los colores del atardecer. Ahí están los pelícanos que planean y se suben encima de los pinos, ya lo veis, arriba del todo. Pues quería acercarme para que vierais el ambiente que se vive ahora mismo por aquí. Ya son las 6:30 de la tarde. Por la parte de allá hay más olas que por aquí. Y de verdad que el mar está bueno, el agua está buenísima. Bueno, pues este ratito es el que quería daros. Ya habéis visto, he dejado a Alex y en 5 minutos estoy en el mar. Algo que podéis hacer si venís aquí a vivir. Estáis trabajando o venís a vacacionar, en cualquier momento te vas a la playa. Bueno, pues ya nos vamos.
Ya habéis visto que aparte de la policía están los militares en toda la playa ayudando. Aquí suele actuar Manuel, el que se junta con nosotros en la paella, cantautor, con la guitarra y cantando. Pero empieza más tarde. Así que yo me voy para casa y no sé si voy a seguir grabando luego. En casa voy a seguir grabando. Aquí despido el vídeo del día de hoy. Y nos vamos para allá. Bueno, pues voy a venir al gimnasio. Ya veis que se ha hecho de noche, son las 7 de la tarde. Voy a ver dónde dejo el carro y vuelvo para el gym. Así grabo un poquito también la quinta. Bueno, pues ya he dejado el carro aquí en esta parte. El gym está en la calle de al lado. Y en esta calle tenemos el Tom Tower, que os lo he recomendado muchas veces para que sigáis invirtiendo ahí, que se entregará aproximadamente en unos 20 meses. Y así está el ambiente en la quinta ahora. Voy a pasar un poquito para aquí, para la derecha, y luego me voy ya para el gym. Ya ves que este local marcha bien. Bueno, ayer tuvimos una entrevista con Mikel, no sé si la habéis visto, hubo un pequeño fallo con una música. La música iba destinada a otro lugar, se quedó ahí. Bueno, pues ahí trabajaba Mikel antes, con los tours. Aquí la música la han puesto más al fondo, ya no veo tanto a los músicos. Cuando necesitéis un tour aquí en la Riviera Maya, yo os recomiendo a Mikel decirle que vais de parte de Paco en Riviera Maya y ya, pues ya lo sabéis, el cariño que tiene el canal. Hará lo posible para que todo vaya muy bien. Os estoy enfocando un poquito las tiendas para que hagáis una idea de lo que podéis encontrar. Bueno, pues ya a punto de llegar al gimnasio. Recordaros que aquí en La Vagabunda, como siempre digo, música en directo. Ayer estuvimos aquí en el Pura Vida. Hola, masaje. Hola. Hola. Hola, Miguel. Trabajando, ¿no? Sí. Ya te voy a hacer famosillo aquí. ¿Mande? Te voy a hacer famosillo en el canal. Aquí cuando queráis un masaje aquí, Miguel. ¿En qué te especializas en los masajes? En los masajes me especializo, por ejemplo, en la presión profunda. ¿Qué significa eso? Es un masaje de tejido profundo para descontracturar lo que es toda la espalda alta, por si traes contractura y tensión muscular. Esas personas que les cuesta girarse, que tienen pequeños dolores, sí, que se encuentran incómodas. Esa parte aquí del omóplato. Aquí está diciendo. Del omóplato. Ahí se acumula lo que es la tensión muscular, que son contracturas, se le llaman contracturas. Y esas contracturas se suelen ocasionar por malas posturas y también por mucho estrés de las personas, ¿no? Exactamente. Y entonces vienen aquí a la Riviera Maya, se relajan, vienen aquí contigo y es una gran ayuda, ¿que sí, Miguel? Sí, pues entre yo feliz si vienen los turistas a darse masaje y conocen el spa que se llama Luz de Luna. Ahí lo tenéis. Aquí donde trabaja Marianita también. Sí, Mariana, que no la estoy viendo ahora, la quería saludar. Bueno, Miguel, ¿cuántos años llevas dando masajes? 5 años. 5 años, ¿y aquí has estado estos 5 años? Aquí en lo que es esta quinta avenida, aquí sí he estado 5 años trabajando.
pero aquí trabajo con mi hermana. Ah, ok. Entonces mi hermana tiene un spa aquí y con ella hace 5 años que estoy con ella laborando. ¿Y tú de dónde eres? De Veracruz. Qué bueno, ya me lo dijiste un día, se me olvidó. Pues nos vemos, ya seguiremos hablando otro día. Dale, mucho gusto y hasta luego. que pase muy bien. Gracias, chao. Cuídate. Bueno, pues aquí estuve con Miquel ayer. Es un local recomendable, me gusta mucho. Y aparte me siento cómodo aquí. Yo ya lo sabéis, aquí voy ahí arriba, al gym. Un buen lugar. El ambiente es muy bueno, ¿eh? Estamos a miércoles. Y un miércoles que aquí todos los días son fiestas. Aquí no existe... Bueno, los fines de semana se nota más gente porque viene gente a pasar el fin de semana. Agarran su vuelo, vienen aquí un viernes y se regresan un domingo. Así hay bastantes que conozco. Seguro que están los del spinning. Ya empezaron. Ahí están. Algo que yo no hago. Es demasiada tensión para mí. Ahí están con la música brasileña. Voy a parar. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues ya nos vamos. Las 8 menos 10. He estado 40 minutos solamente. Este chico, bueno, el hombre, lo veía cantar siempre ahí en Playa Mamitas, todas las tardes. Ahora ya canta por aquí con su hijo. Ya veis que a medida que pasa la noche más ambiente hay. Y ahora sí, ahora ya despido el día. Mariana, Mariana. No, Te iba a saludar. ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste de trabajar? Hoy descansé. Qué Ay, bueno. yo estoy aquí. Te dejo, me voy. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego, chao. Pues ya despido el vídeo, ahora sí. Ahora ya, sin duda, me voy para el carro. Lo dejé por aquí. Nos vemos, buenas noches. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ese like siempre ayuda, los comentarios también, si los compartís lo mismo. Y ojalá vayamos a más. Gracias.